Libra avanza sin miedo cuando deja de pedir permiso al mundo para existir. Durante mucho tiempo, su alma aprende a caminar sobre el delicado puente del equilibrio, intentando que nadie caiga, intentando que toda tormenta encuentre paz, intentando sostener con sus manos invisibles las grietas emocionales de quienes lo rodean. Pero llega un instante decisivo en el destino de Libra, el momento en que comprende que la armonía verdadera no nace del sacrificio constante, sino de la valentía de sostener la propia verdad aunque el universo tiemble alrededor. Entonces Venus, su regente celestial, deja de ser únicamente el símbolo de la belleza suave y se transforma en una espada luminosa. La elegancia de Libra ya no es fragilidad, es dominio interior. La diplomacia ya no es miedo al conflicto, es inteligencia estratégica. El silencio deja de ser duda y se convierte en observación profunda. Libra descubre que el equilibrio no consiste en permanecer inmóvil entre dos extremos, sino en avanzar con dignidad aun cuando el suelo se incline. Cuando Libra pierde el miedo, ocurre algo extraordinario. El aire cambia. La presencia se vuelve magnética. Ya no intenta agradar a todos porque comprende que ninguna estrella nació para iluminar cada rincón del cielo al mismo tiempo. Hay una serenidad nueva en sus movimientos, una firmeza inesperada en sus decisiones. Quienes antes confundían su bondad con debilidad descubren demasiado tarde que detrás de esa calma siempre existió una voluntad inmensa esperando despertar. La energía cardinal de Libra comienza entonces a manifestarse en toda su potencia. Porque Libra no es solamente el signo del amor y la estética, también es un iniciador del destino. Tiene el don de abrir caminos sociales, emocionales y espirituales donde otros solamente ven división. Cuando avanza sin miedo, se convierte en un arquitecto de realidades más justas. Ya no huye del enfrentamiento necesario. Aprende que algunas guerras del alma deben librarse para proteger la paz futura. En ese estado de conciencia, Libra deja de cargar culpas ajenas. Comprende que no puede salvar a quien no desea transformarse. El corazón deja de mendigar reciprocidad y empieza a elegir vínculos que vibren en la misma frecuencia de respeto y verdad. La balanza interior se corrige. Ya no pesa únicamente el bienestar de los demás, ahora también pesa la dignidad propia. Hay una épica silenciosa en la transformación de Libra. No suele ser un rugido explosivo como el fuego de Aries ni una conquista brutal como la ambición de Capricornio. Lo de Libra es más profundo. Más refinado. Es el instante en que alguien que siempre intentó evitar romper algo finalmente entiende que ciertas cadenas deben quebrarse. Y cuando eso sucede, el miedo pierde poder. Las estrellas observan con asombro ese despertar. Porque Libra posee una capacidad extraordinaria para renacer desde la decepción. Cada traición lo vuelve más sabio. Cada desilusión pule su percepción. Cada vez que el caos intenta endurecerlo, su espíritu responde convirtiéndose en una versión más consciente de sí mismo. No pierde sensibilidad, aprende a usarla como brújula. Cuando Libra avanza sin miedo, ya no necesita demostrar nada. La autenticidad reemplaza la necesidad de aprobación. La intuición comienza a guiar decisiones que antes quedaban atrapadas en interminables análisis. El exceso de pensamiento se transforma en claridad. El deseo de agradar se convierte en respeto mutuo. Y la indecisión, aquella sombra que tantas veces lo persiguió, desaparece frente a una visión interna más poderosa. En el amor, Libra sin miedo ama con una intensidad madura. No se conforma con migajas emocionales ni con promesas vacías adornadas de belleza superficial. Busca profundidad, lealtad, admiración mutua y crecimiento espiritual. Comprende que el amor auténtico no exige disminuirse para ser aceptado. Y cuando encuentra un vínculo verdadero, su entrega es casi legendaria, una mezcla de ternura, inteligencia emocional y pasión equilibrada que transforma la vida de quienes tienen el privilegio de conocerlo realmente. En el ámbito del destino personal, Libra descubre que nació para mucho más que simplemente acompañar procesos ajenos. Tiene talento para liderar desde la inspiración, para unir personas, para construir puentes entre mundos opuestos. Su voz adquiere autoridad cuando deja de esconderse detrás de la duda. Y aunque muchas veces el universo lo obligue a atravesar pruebas relacionadas con la decepción, la injusticia o el abandono, esas experiencias terminan convirtiéndose en la forja secreta de su poder interior. Sin miedo, Libra aprende a decir no y ese pequeño acto cambia universos enteros. Porque detrás de cada límite sano aparece una identidad más fuerte. Detrás de cada despedida necesaria aparece una libertad nueva.
Detrás de cada verdad pronunciada aparece una versión más luminosa de sí mismo. El cosmos entero parece alinearse cuando Libra deja de traicionarse para mantener paz externa. Su energía se vuelve elegante y temible al mismo tiempo. Ya no es el alma que duda frente al cruce de caminos, ahora es quien comprende que incluso una decisión imperfecta es mejor que permanecer paralizado eternamente. Y así, bajo los cielos gobernados por Venus y sostenidos por el elemento aire, Libra avanza. No porque desaparezcan las heridas. No porque el miedo muera completamente. Sino porque finalmente entiende algo sagrado: el coraje no consiste en no temer, sino en caminar igual hacia el propio destino con el corazón despierto. Libra descubre una fuerza desconocida cuando deja de vivir únicamente desde la imagen que el mundo espera contemplar. Durante años, su energía puede quedar atrapada en el reflejo de los demás, como un lago que reproduce cada nube sin recordar la profundidad de sus propias aguas. Pero existe un momento decisivo en la evolución de este signo en el que la balanza deja de inclinarse hacia afuera y comienza, por fin, a encontrar gravedad interior. Esa transformación no ocurre de manera repentina, nace lentamente, como una constelación que empieza a revelarse cuando la noche alcanza su punto más oscuro. La naturaleza aérea de Libra le concede un don extraordinario para percibir lo invisible entre las palabras. Detecta tensiones, deseos ocultos, fracturas emocionales y verdades disfrazadas con una precisión casi sobrenatural. Sin embargo, cuando aún vive dominado por el miedo, utiliza esa sensibilidad para evitar conflictos, para adaptarse demasiado o para suavizar cada rincón incómodo de la realidad. Pero cuando evoluciona, la percepción deja de servir a la complacencia y se convierte en una herramienta de sabiduría estratégica. Libra comprende entonces que no toda paz merece ser conservada y que algunas estructuras aparentemente armoniosas son, en realidad, cárceles silenciosas. Ahí aparece una de las mayores revelaciones de su camino espiritual: la belleza auténtica jamás nace de la falsedad. Venus, planeta regente de Libra, no representa únicamente estética o romance, simboliza también el valor profundo de aquello que posee equilibrio verdadero. Y para alcanzar ese equilibrio, muchas veces resulta necesario atravesar caos, ruptura y transformación. Libra empieza a entender que embellecer heridas sin sanarlas solamente prolonga el sufrimiento. La elegancia más poderosa no consiste en ocultar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la dignidad. Existe también una batalla interna que pocas veces se menciona. Libra suele cargar un agotamiento invisible producido por el exceso de análisis. Su mente contempla todos los ángulos posibles de cada situación, anticipa consecuencias, mide emociones ajenas, calcula reacciones y revisa infinitamente los escenarios del destino. Esa capacidad lo vuelve brillante para comprender el comportamiento humano, pero también puede convertirlo en prisionero de su propia indecisión. Cuando Libra avanza sin miedo, rompe finalmente el hechizo mental de la duda perpetua. Aprende que el universo no siempre recompensa la perfección, muchas veces recompensa el movimiento. Y en ese movimiento nace una versión mucho más poderosa de su esencia. La energía cardinal que habita en Libra despierta como un viento capaz de cambiar eras enteras. Porque aunque muchos lo perciban como un signo suave, dentro de él existe una voluntad enorme de transformar la realidad. No soporta la injusticia profunda. No tolera por mucho tiempo la deshonestidad emocional. Su alma busca equilibrio porque nació para reconocer el desorden oculto en las relaciones humanas. Cuando deja atrás el miedo, Libra ya no intenta salvar vínculos condenados por la falta de reciprocidad. Comprende que sostener constantemente el peso emocional de otros termina rompiendo sus propias alas. Entonces comienza a elegir de otra manera. Se vuelve más selectivo con las energías que permite entrar en su vida. Ya no entrega acceso ilimitado a su corazón solamente porque alguien lo necesita. Aprende que la compasión sin límites claros conduce al desgaste espiritual. En ese despertar aparece una cualidad casi regia. Libra empieza a caminar con la serenidad de quien ya no necesita competir para demostrar valor. Hay nobleza en su presencia. Su magnetismo deja de depender de la aprobación externa y surge desde la coherencia interior. Esa seguridad transforma completamente la manera en que el mundo lo percibe. Porque cuando Libra deja de buscar validación, su energía se vuelve imposible de ignorar. Astrológicamente, este proceso suele intensificarse después de grandes decepciones afectivas o traiciones importantes. Son experiencias que obligan a Libra a enfrentarse con una verdad incómoda: no puede construir equilibrio junto a quienes viven alimentándose del caos.
Aunque al principio esas heridas parezcan destruirlo, terminan despertando su discernimiento más profundo. El alma libriana madura comprendiendo que la bondad no significa tolerar cualquier comportamiento y que la paz auténtica necesita límites tan firmes como el acero. También existe una conexión poderosa entre Libra y el destino colectivo. Cuando evoluciona, este signo posee capacidad para inspirar cambios en grupos, comunidades y relaciones humanas complejas. Tiene talento natural para mediar, armonizar y revelar perspectivas nuevas donde otros solamente encuentran división. Pero para desarrollar plenamente ese don necesita dejar de temer al rechazo. Porque ninguna voz destinada a generar transformación puede permanecer eternamente escondida. Hay algo profundamente épico en el momento en que Libra deja de retroceder frente al conflicto inevitable. No se convierte en alguien cruel ni pierde sensibilidad, simplemente descubre que la verdadera justicia requiere valentía. La balanza deja entonces de ser un símbolo pasivo y se transforma en un instrumento sagrado de discernimiento. Libra aprende a cortar lazos, cerrar ciclos y abandonar lugares donde su luz era utilizada pero nunca valorada. Y mientras ocurre esa evolución, el universo parece responder de formas misteriosas. Nuevas oportunidades aparecen. Personas más conscientes llegan. Caminos antes bloqueados comienzan a abrirse. Porque cuando Libra deja de sacrificar su esencia para mantener armonías falsas, su energía entra finalmente en alineación con aquello que realmente merece vivir. Entonces ya no camina dividido entre lo que siente y lo que muestra. Ya no se pierde intentando sostener mundos ajenos mientras abandona el propio. Ahora avanza con una claridad distinta, casi celestial. Como si las estrellas hubieran colocado dentro de su pecho una brújula imposible de corromper. Y así continúa el viaje de Libra sin miedo, elegante pero indomable, sensible pero fuerte, sereno pero imposible de detener. Un espíritu que comprendió, después de innumerables tormentas, que la verdadera armonía nunca nace de renunciar a sí mismo, sino de convertirse plenamente en quien siempre estuvo destinado a ser. Libra alcanza una dimensión completamente distinta de su poder cuando aprende a convivir con la soledad sin interpretarla como abandono. Durante gran parte de su recorrido espiritual, este signo busca reflejarse en otros corazones para confirmar su valor, como si necesitara que alguien más pronunciara la verdad que las estrellas ya escribieron sobre su destino desde el nacimiento. Pero existe una etapa silenciosa, casi iniciática, en la que el universo aparta temporalmente ciertas compañías, ciertas ilusiones y ciertos vínculos para obligar a Libra a encontrarse cara a cara consigo mismo. Ese periodo puede parecer duro al principio. El aire deja de sentirse ligero. La balanza interior se sacude. Las respuestas externas desaparecen. Y entonces Libra descubre algo que transforma para siempre su percepción de la vida: el vacío no siempre es castigo, muchas veces es preparación. Hay espacios que deben quedar libres para que una identidad más fuerte pueda emerger. Astrológicamente, Libra posee una conexión profunda con el concepto de espejo. Cada relación importante funciona como una superficie donde observa partes ocultas de sí mismo. Por eso las decepciones sentimentales suelen impactarlo de manera tan intensa. No solamente pierde personas, siente que pierde fragmentos enteros de identidad. Sin embargo, cuando evoluciona espiritualmente, comprende que ningún amor auténtico debería exigir la fragmentación de su esencia. Descubre que amar no significa desaparecer dentro del otro, sino expandirse junto a alguien que también conoce su propio valor. En esa comprensión nace una independencia emocional majestuosa. Libra deja de perseguir afectos ambiguos. La energía se vuelve más limpia, más precisa, más consciente. La intuición, antes sofocada por el deseo de agradar, comienza a hablar con una claridad implacable. Detecta manipulaciones antes de que se conviertan en heridas. Reconoce las máscaras detrás de las sonrisas. Comprende cuando una conexión nace desde la admiración verdadera y cuando solamente busca aprovecharse de su capacidad para sostener emocionalmente a los demás. Entonces aparece otro aspecto profundamente transformador: la relación de Libra con el tiempo. Este signo suele apresurarse emocionalmente intentando resolver tensiones, reparar vínculos o restaurar armonías rotas. Pero cuando avanza sin miedo, aprende el valor de la pausa consciente. Descubre que no toda distancia necesita ser acortada y que no toda historia merece una segunda oportunidad. Algunas puertas deben cerrarse para que la energía vital deje de escapar hacia lugares donde jamás podrá florecer plenamente. En ese estado de madurez, Libra desarrolla una elegancia espiritual muy difícil de describir.
No es arrogancia. No es frialdad. Es algo mucho más profundo, la serenidad de quien finalmente dejó de traicionarse. Su presencia empieza a transmitir equilibrio incluso en medio del caos. Y esa cualidad tiene un impacto enorme en quienes lo rodean. Porque cuando Libra encuentra su centro, se convierte en un faro emocional capaz de inspirar transformación sin necesidad de imponerla. La influencia de Venus comienza entonces a expresarse en niveles más elevados. Ya no se trata únicamente de belleza exterior, refinamiento o seducción. La verdadera energía venusina en Libra representa la creación consciente de armonía a través de la autenticidad. Cada decisión tomada desde la dignidad fortalece su destino. Cada límite sano fortalece su autoestima. Cada verdad pronunciada fortalece su voz interior. Existe además una dimensión heroica en la manera en que Libra enfrenta el dolor cuando alcanza madurez espiritual. Mientras otros signos reaccionan con confrontación inmediata o endurecimiento extremo, Libra atraviesa un proceso más silencioso pero igualmente poderoso. Analiza, siente, comprende, sufre profundamente y luego renace con una claridad imposible de destruir. Sus cicatrices no lo vuelven cruel, lo vuelven más sabio. Aprende a reconocer que incluso las personas más encantadoras pueden esconder intenciones egoístas. Y esa comprensión lo transforma en alguien mucho más difícil de manipular. Cuando Libra deja atrás el miedo al rechazo, también abandona la necesidad de reducir su brillo para evitar incomodar a otros. Durante mucho tiempo pudo haberse adaptado demasiado, disminuyendo opiniones, talentos o deseos para conservar aceptación social. Pero llega un instante decisivo en el que comprende que apagar la propia luz jamás traerá amor verdadero. Entonces comienza a ocupar espacio con naturalidad. Habla con más firmeza. Defiende ideas con convicción. Persigue objetivos personales sin sentir culpa por priorizarse. El universo responde de manera distinta a esa nueva frecuencia. Las oportunidades dejan de depender exclusivamente de conexiones externas y comienzan a alinearse con el mérito interno. Libra descubre talentos que antes mantenía ocultos por inseguridad. La creatividad se intensifica. La sensibilidad artística encuentra nuevas formas de expresión. Incluso su capacidad para liderar se fortalece, porque ahora sus decisiones nacen desde la coherencia y no desde el temor a decepcionar. Hay también una transformación importante en su relación con el conflicto. Libra comprende finalmente que evitar toda confrontación no siempre es señal de evolución espiritual. A veces el silencio prolonga injusticias. A veces callar fortalece dinámicas destructivas. Cuando despierta plenamente, aprende a utilizar su inteligencia emocional como herramienta de verdad. No necesita destruir para defenderse, pero tampoco permite que otros crucen límites esenciales. En ese punto de su viaje, la balanza deja de representar indecisión y se convierte en símbolo de discernimiento sagrado. Libra aprende a distinguir entre lo que merece ser sostenido y lo que debe terminar. Comprende que algunas personas solamente aman la versión complaciente de los demás porque temen enfrentarse a individuos conscientes de su valor. Y lejos de sentirse culpable por cambiar, empieza a entender que toda evolución auténtica incomoda a quienes se beneficiaban de la antigua fragilidad. Libra descubre uno de sus mayores poderes cuando deja de confundir sensibilidad con fragilidad. Durante mucho tiempo, las emociones ajenas pueden atravesarlo como viento cruzando una ciudad abierta, alterando pensamientos, decisiones y estados internos. La energía de este signo posee una receptividad extraordinaria, percibe vibraciones, silencios y cambios invisibles antes de que las palabras lleguen a pronunciarlos. Sin embargo, mientras vive gobernado por el temor a perder vínculos o romper armonías, esa capacidad puede transformarse en una carga agotadora. Absorbe demasiado. Tolera demasiado. Perdona demasiado rápido. Y en ese intento constante de preservar equilibrio externo, termina alejándose lentamente de su propia esencia. Pero llega una etapa decisiva en la evolución de Libra en la que el alma ya no acepta continuar fragmentándose para sostener relaciones desequilibradas. El universo comienza entonces a empujarlo hacia experiencias que despiertan una conciencia completamente nueva. Personas que antes parecían indispensables desaparecen. Escenarios aparentemente estables se derrumban. Verdades ocultas salen a la superficie. Lo que antes era comodidad emocional empieza a sentirse como prisión invisible. Ahí nace el verdadero despertar libriano. Porque Libra no vino únicamente a decorar el mundo con belleza o suavizar conflictos humanos.
Su misión más profunda consiste en comprender el valor real de la justicia interior. Y esa justicia comienza cuando deja de negociar permanentemente consigo mismo para evitar incomodar a otros. La balanza sagrada que simboliza su energía no fue creada para inclinarse eternamente hacia el sacrificio personal. Fue creada para enseñar equilibrio verdadero. Astrológicamente, Libra representa uno de los puntos más complejos del zodiaco porque vive entre dos fuerzas inmensas, el deseo de unión y la necesidad de identidad. Cuando aún no ha madurado espiritualmente, suele perderse dentro de vínculos donde intenta convertirse en aquello que los demás esperan encontrar. Cambia tonos, suaviza opiniones, adapta emociones y posterga necesidades con tal de preservar conexión. Pero cada vez que lo hace, algo dentro de su espíritu comienza a debilitarse. Hasta que finalmente comprende que ninguna relación puede sostenerse sanamente si exige la desaparición de una de las partes. Entonces aparece una fuerza completamente distinta en su energía. Libra deja de buscar aceptación universal y empieza a buscar coherencia interior. Esa transición transforma todo. La mirada cambia. La voz adquiere firmeza. Las decisiones dejan de depender exclusivamente de la aprobación externa. Y aunque al principio esa nueva actitud pueda generar incomodidad en quienes estaban acostumbrados a su complacencia, el alma libriana comienza por fin a respirar con libertad. Existe también un aspecto profundamente espiritual en la manera en que Libra aprende a reconstruirse después de las pérdidas. A diferencia de otros signos que reaccionan desde la confrontación inmediata, Libra atraviesa procesos internos silenciosos, complejos y enormemente profundos. Analiza recuerdos, revisa emociones, conecta patrones invisibles y extrae significado incluso del sufrimiento más intenso. Esa capacidad le permite transformar decepciones en sabiduría emocional. Por eso, cuando Libra renace después de una gran caída, ya no vuelve siendo el mismo. Regresa más intuitivo, más selectivo, más consciente del valor de su energía. Comprende que no todas las personas merecen acceso a su mundo interior. Aprende a diferenciar entre quienes aman su luz y quienes solamente buscan refugiarse en ella mientras atraviesan oscuridad propia. Y esa comprensión marca el inicio de una etapa mucho más poderosa de su destino. La influencia de Venus adquiere entonces un significado superior. La belleza deja de ser solamente estética y se convierte en una vibración del alma. Libra empieza a sentirse atraído por lo auténtico, lo profundo y lo verdadero. Las apariencias superficiales pierden poder. Las conexiones vacías dejan de satisfacerlo. Ahora busca relaciones donde exista admiración mutua, crecimiento emocional y honestidad espiritual. También cambia radicalmente su relación con el fracaso. Libra deja de interpretar cada error como una derrota definitiva y empieza a comprender que incluso las estrellas atraviesan oscuridad antes de volver a brillar. Descubre que equivocarse no destruye su valor. Que perder personas no disminuye su esencia. Que cerrar ciclos no significa fracasar, sino evolucionar. En ese proceso surge otra cualidad extraordinaria, la capacidad de caminar solo sin sentirse incompleto. Y ese aprendizaje modifica por completo la energía que proyecta al mundo. Porque cuando Libra ya no necesita desesperadamente compañía para validar su existencia, comienza a atraer vínculos mucho más sanos y conscientes. La dependencia emocional desaparece lentamente y es reemplazada por elección auténtica. Entonces el signo del equilibrio alcanza uno de sus niveles más elevados. Ya no ama desde el miedo a quedarse solo. Ama desde la abundancia emocional. Ya no entrega todo esperando ser elegido. Se entrega únicamente donde existe reciprocidad verdadera. Y esa transformación vuelve su presencia mucho más magnética que cualquier intento desesperado de agradar. Libra alcanza uno de los momentos más decisivos de su evolución cuando comprende que el destino no siempre recompensa a quienes esperan eternamente el instante perfecto. Durante años puede permanecer detenido entre posibilidades, observando cada dirección del horizonte, calculando consecuencias invisibles, intentando encontrar una decisión que no genere dolor ni ruptura. Pero la vida, gobernada por fuerzas mucho más salvajes que la lógica humana, termina enseñándole algo inevitable: ninguna existencia grandiosa fue construida desde la inmovilidad. Ese descubrimiento transforma profundamente la energía de Libra. Porque detrás de su aparente serenidad existe un espíritu capaz de cambiar realidades enteras cuando finalmente decide avanzar. La naturaleza cardinal de este signo no vino al mundo para permanecer observando cómo otros escriben la historia.
Vino para abrir caminos nuevos en medio de escenarios emocionalmente complejos. Sin embargo, para despertar ese poder necesita liberarse primero de una vieja prisión invisible, el miedo a decepcionar. Muchos de los conflictos internos de Libra nacen precisamente de esa batalla silenciosa entre autenticidad y aceptación. Posee una conciencia muy desarrollada sobre el impacto de sus actos en quienes lo rodean. Percibe emociones con enorme claridad y eso lo vuelve extremadamente cuidadoso con las palabras, los gestos y las decisiones. Pero cuando ese rasgo pierde equilibrio, termina atrapándolo en una existencia donde prioriza constantemente la comodidad ajena mientras posterga su propia verdad. El universo rara vez permite que esa dinámica continúe indefinidamente. Llega un momento en que las estrellas comienzan a provocar movimientos inevitables. Relaciones que parecían eternas se fracturan. Ambientes que antes ofrecían seguridad empiezan a sentirse asfixiantes. Situaciones aparentemente estables revelan su fragilidad oculta. Y aunque al principio Libra interprete esos cambios como caos, en realidad se trata de una preparación espiritual. Porque algunas almas solamente descubren su verdadera fuerza cuando dejan de tener lugares cómodos donde esconderse. Entonces Libra empieza a observar su pasado con otros ojos. Comprende cuántas veces silenció intuiciones para sostener vínculos agotados. Cuántas veces justificó comportamientos que herían su dignidad. Cuántas veces confundió paciencia con resignación. Y lejos de destruirlo, esa conciencia lo vuelve más poderoso. Ya no desde la ingenuidad emocional, sino desde la claridad. Astrológicamente, existe una conexión profunda entre Libra y la ley del reflejo. Todo aquello que este signo tolera externamente suele revelar algo que necesita sanar internamente. Por eso ciertos patrones se repiten en su vida hasta que finalmente aprende la lección escondida detrás de ellos. Personas egoístas aparecen para enseñarle límites. Relaciones ambiguas llegan para obligarlo a reconocer su valor. Traiciones dolorosas emergen para despertarlo de ilusiones donde entregaba demasiado sin recibir reciprocidad real. Y cuando Libra finalmente comprende esas lecciones, ocurre una transformación extraordinaria. La energía deja de dispersarse intentando salvar lo insalvable. La atención vuelve hacia la construcción de una identidad más sólida. Aparece entonces una ambición silenciosa que pocos esperan encontrar en este signo. Porque aunque Libra suele ser asociado únicamente con romance o diplomacia, posee también una enorme necesidad de realización personal. Quiere construir belleza en el mundo. Quiere dejar huella. Quiere crear vínculos, proyectos y experiencias que trasciendan superficialidad. Cuando pierde el miedo, esa ambición comienza a manifestarse con intensidad. Ya no minimiza talentos para evitar despertar envidia. Ya no oculta sueños por temor al fracaso. La creatividad se expande. La inteligencia estratégica florece. Libra comprende que su sensibilidad no es un obstáculo para alcanzar grandeza, sino precisamente la fuente de su visión más poderosa. Existe además un aspecto muy poco comprendido sobre este signo, su capacidad para liderar desde la inspiración emocional. Libra no necesita imponerse agresivamente para influir en otros. Su fuerza aparece en la manera en que transmite calma en medio del caos, claridad en medio de la confusión y dignidad en medio de la decadencia emocional. Cuando evoluciona espiritualmente, se convierte en alguien capaz de transformar ambientes enteros simplemente a través de su presencia consciente. Pero para alcanzar ese nivel debe atravesar primero una prueba esencial, aprender a soportar el rechazo sin abandonar su esencia. Y esa prueba cambia completamente su relación con el mundo. Porque Libra descubre entonces que no toda desaprobación significa error. Que muchas veces ser auténtico implica incomodar expectativas ajenas. Que algunas personas solamente ofrecen afecto mientras él permanezca pequeño, disponible y complaciente. Cuando comprende eso, deja de negociar constantemente su identidad. Empieza a ocupar espacio con naturalidad. A expresar deseos sin culpa. A defender límites sin sentirse cruel. La balanza interior encuentra entonces una estabilidad completamente distinta. Ya no depende exclusivamente de la validación externa. Ahora nace desde la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Y esa alineación despierta una confianza inmensa. Incluso su relación con el amor cambia profundamente. Libra deja de idealizar vínculos imposibles o personas emocionalmente inaccesibles. Comprende que el amor verdadero no genera incertidumbre constante ni obliga a mendigar atención.
Aprende a reconocer la diferencia entre intensidad y profundidad. Descubre que algunas conexiones solamente alimentan heridas emocionales mientras otras realmente construyen paz interior. En ese despertar sentimental aparece una versión mucho más madura de su energía venusina. Ama desde la conciencia y no desde la carencia. Elige desde la dignidad y no desde el miedo al abandono. Y como consecuencia, las relaciones que comienzan a rodearlo poseen una calidad emocional completamente distinta. También se fortalece enormemente su intuición respecto al propósito de vida. Libra entra en una etapa completamente distinta de su destino cuando deja de vivir reaccionando a las expectativas ajenas y comienza a construir una vida guiada por su propia verdad interior. Durante mucho tiempo, este signo puede sentirse dividido entre lo que desea profundamente y aquello que cree necesario para conservar armonía, aceptación o amor. Esa dualidad consume enormes cantidades de energía emocional, porque la esencia libriana necesita coherencia para sentirse en paz. Sin embargo, alcanzar esa coherencia implica atravesar un proceso difícil, romper antiguos pactos invisibles con el miedo. El miedo en Libra rara vez aparece como agresividad o huida evidente. Suele manifestarse de formas más silenciosas y complejas. Se esconde detrás de la excesiva tolerancia, detrás de la indecisión interminable, detrás del deseo de esperar el momento ideal, detrás de la costumbre de suavizar verdades para evitar tensión. Pero las estrellas jamás diseñaron a Libra para vivir reducido por esas cadenas emocionales. Al contrario, su verdadera evolución comienza justamente cuando se atreve a actuar aún sabiendo que no podrá controlar todas las consecuencias. Existe algo profundamente simbólico en la relación entre Libra y el aire. El aire no puede ser encerrado sin perder su naturaleza. Necesita movimiento, amplitud y libertad. Cuando Libra permanece demasiado tiempo atrapado en vínculos limitantes, ambientes opresivos o dinámicas donde debe ocultar partes esenciales de sí mismo, el alma comienza lentamente a debilitarse. Aparece cansancio emocional. La inspiración disminuye. La belleza de la vida parece apagarse. Y aunque muchas veces intenta resistir por lealtad o costumbre, llega un punto en el que el espíritu ya no soporta continuar viviendo desconectado de su autenticidad. Entonces comienzan las grandes transformaciones. El universo empuja a Libra hacia escenarios donde ya no puede seguir siendo una versión reducida de sí mismo. Situaciones ambiguas se vuelven insoportables. Relaciones desequilibradas revelan toda su fragilidad. Personas que antes parecían imprescindibles dejan de resonar con su nueva conciencia. Y aunque al principio esos cambios produzcan incertidumbre, en realidad representan el inicio de una expansión enorme. Porque Libra posee una capacidad extraordinaria para reinventarse después de las decepciones. Cada caída fortalece su discernimiento. Cada pérdida afina su intuición. Cada traición lo obliga a mirar más allá de las apariencias. Poco a poco deja de confiar solamente en las palabras hermosas y aprende a observar coherencia, acciones y energía real. Comprende que no todo lo encantador es sincero y que muchas veces las personas más seductoras emocionalmente son también las más incapaces de ofrecer estabilidad verdadera. Ese aprendizaje transforma completamente su manera de amar. Libra deja de buscar únicamente conexión emocional intensa y empieza a valorar profundamente la paz interior. Descubre que el amor auténtico no genera agotamiento constante ni obliga a vivir interpretando señales contradictorias. Entiende que una relación sana no destruye identidad, no exige silencio emocional y no convierte la ansiedad en rutina diaria. Entonces el corazón deja de perseguir lo inalcanzable y comienza a abrirse hacia vínculos donde exista claridad, admiración mutua y crecimiento compartido. En paralelo, también cambia su relación con el poder personal. Durante mucho tiempo Libra pudo haber asociado liderazgo con conflicto o imposición. Pero al evolucionar comprende que existe otra forma de influir en el mundo, la autoridad nacida desde la coherencia interna. Cuando Libra habla desde la verdad, las personas escuchan. Cuando actúa desde convicción, inspira. Cuando sostiene dignidad en medio del caos, se convierte en referencia emocional para quienes todavía viven perdidos entre dudas y heridas. La astrología revela que Libra posee un enorme potencial para transformar espacios humanos complejos. Tiene capacidad para unir perspectivas opuestas, generar acuerdos y revelar equilibrio donde otros solamente perciben enfrentamiento. Pero ese don alcanza su máximo nivel únicamente cuando deja de sacrificar su propia voz en nombre de la paz superficial. Porque la armonía auténtica jamás puede construirse sobre la negación de uno mismo.
Ahí aparece una de las grandes lecciones espirituales de Libra: aprender a diferenciar entre ser bondadoso y ser complaciente. Son energías completamente distintas. La bondad nace desde la conciencia y la dignidad. La complacencia, en cambio, suele surgir desde el miedo al rechazo. Cuando Libra finalmente entiende esa diferencia, ocurre un despertar enorme. Ya no necesita salvar a todos. Ya no siente obligación de sostener emocionalmente cada vínculo roto que aparece en su camino. Aprende a proteger su energía sin culpa. Y en esa protección nace una nueva fuerza. La balanza interior comienza a estabilizarse porque deja de inclinarse constantemente hacia las necesidades ajenas. Libra descubre el valor del silencio selectivo, de la distancia consciente y de los límites firmes. Comprende que decir no también es un acto de amor propio. Que retirarse de ciertos lugares no significa cobardía, sino sabiduría. Que abandonar dinámicas destructivas puede ser uno de los gestos más valientes de toda una vida. A nivel espiritual, este signo también desarrolla una relación muy profunda con la belleza como forma de sanación. Pero no solamente belleza estética. Libra aprende a buscar armonía en pensamientos, ambientes, palabras y decisiones. Necesita rodearse de aquello que eleva su energía porque entiende intuitivamente que el alma también se alimenta de vibraciones. Por eso, cuando comienza a respetarse verdaderamente, transforma incluso los espacios que habita. Todo adquiere más orden, más significado y más autenticidad. Con el tiempo, Libra deja de mirar hacia atrás con nostalgia dolorosa. Comprende que muchas personas solamente fueron maestros temporales en su camino de evolución. Algunas llegaron para enseñarle amor. Otras llegaron para enseñarle límites. Otras aparecieron simplemente para mostrarle aquello que nunca más debería permitir. Y lejos de endurecerse, esa comprensión vuelve su corazón más consciente. Entonces el miedo pierde dominio. Libra descubre otra dimensión de su destino cuando deja de interpretar la calma como ausencia de movimiento y comprende que las transformaciones más grandes del universo suelen ocurrir en silencio. Durante mucho tiempo puede haber sentido que su progreso dependía de señales externas inmediatas, de validaciones visibles o de relaciones capaces de confirmar que iba en la dirección correcta. Pero el alma libriana madura verdaderamente cuando aprende a confiar incluso en los periodos donde nada parece avanzar. Porque debajo de esa aparente quietud, las estrellas continúan reorganizando caminos invisibles. Existe una profundidad emocional en Libra que pocas personas alcanzan a comprender por completo. Al pertenecer al elemento aire, muchos lo imaginan distante o excesivamente racional, pero la realidad es mucho más compleja. Libra siente intensamente, simplemente procesa sus emociones a través de la reflexión, la observación y el análisis interno. Cada experiencia deja huellas profundas en su memoria emocional. Cada palabra injusta permanece resonando durante mucho tiempo. Cada decepción altera estructuras internas que otros jamás llegan a notar. Sin embargo, precisamente debido a esa profundidad, Libra posee una capacidad extraordinaria para reconstruirse desde las ruinas emocionales. Hay algo casi alquímico en su manera de transformar dolor en conciencia. Mientras otros signos pueden endurecerse hasta perder sensibilidad, Libra conserva humanidad incluso después de atravesar pérdidas enormes. Y eso representa una fuerza inmensa, aunque el mundo muchas veces no sepa reconocerla. Cuando avanza sin miedo, este signo empieza a comprender que su sensibilidad no fue entregada para sufrir eternamente, sino para percibir niveles de realidad que otros ignoran. Descubre que su intuición suele anticipar verdades antes de que los hechos las confirmen. Aprende a escuchar incomodidades internas que antes intentaba racionalizar. Y esa conexión más profunda consigo mismo cambia por completo su relación con las decisiones importantes. Ya no necesita señales perfectas para actuar. La confianza interior comienza a reemplazar la dependencia de aprobación externa. Y en ese instante nace una energía completamente distinta. Libra deja de moverse únicamente desde el deseo de evitar errores y empieza a avanzar guiado por propósito. Comprende que incluso los caminos equivocados pueden contener lecciones necesarias para el crecimiento del alma. Astrológicamente, Libra representa un punto fundamental dentro del viaje zodiacal porque simboliza el encuentro entre el yo y los demás. Pero existe un detalle crucial que muchas veces permanece oculto: antes de construir vínculos verdaderamente sanos, Libra debe aprender a encontrarse a sí mismo sin espejos externos. Debe descubrir quién es cuando nadie lo define,
cuando ninguna relación condiciona sus decisiones y cuando ningún entorno exige versiones adaptadas de su personalidad. Ese proceso puede resultar profundamente desafiante. Porque durante mucho tiempo Libra pudo haber construido identidad a través de roles emocionales: mediador, sostén, compañero leal, protector silencioso, presencia conciliadora. Pero cuando comienza a despertar espiritualmente, siente necesidad de ir más allá de esas funciones. Ya no quiere existir solamente como respuesta a las necesidades ajenas. Quiere descubrir deseos propios, sueños propios y límites propios. Entonces ocurre algo extraordinario. La energía creativa de Libra despierta con una intensidad inmensa. El signo regido por Venus posee una conexión natural con la creación de belleza, pero cuando evoluciona espiritualmente esa creatividad deja de ser superficial y se convierte en expresión profunda del alma. Puede manifestarse en arte, proyectos, liderazgo humano, transformación de espacios o maneras únicas de conectar personas y emociones. Libra comprende que crear también es una forma de sanar. Y mientras desarrolla esa nueva relación con su propio poder, empieza a liberarse de otra gran carga: la necesidad de ser comprendido por todos. Esa liberación cambia completamente su energía. Porque muchas de sus heridas más antiguas nacieron precisamente de intentar explicar constantemente su sensibilidad, justificar sus límites o demostrar el valor de su forma de amar. Pero la madurez espiritual le enseña que algunas personas jamás podrán comprender ciertas profundidades emocionales porque todavía viven desconectadas de las suyas propias. Entonces Libra deja de agotarse intentando convencer. Aprende a retirarse donde no existe reciprocidad emocional genuina. Eso no lo vuelve frío. Lo vuelve consciente. Comienza a reconocer que la verdadera conexión humana no necesita esfuerzos permanentes para sostenerse. Cuando existe afinidad real, la energía fluye sin manipulación, sin juegos emocionales y sin desgaste constante. Libra aprende entonces a confiar más en la paz que en la intensidad caótica. Descubre que algunas emociones extremadamente fuertes nacían en realidad de inseguridad, incertidumbre o necesidad de validación. Y así el corazón se vuelve más sabio. También cambia profundamente su relación con el pasado. Libra deja de idealizar versiones antiguas de personas que ya no existen o recuerdos que pertenecen a etapas superadas. Comprende que aferrarse demasiado a lo que fue puede impedir el nacimiento de aquello que todavía intenta llegar. Entonces empieza a mirar hacia adelante con una mezcla nueva de serenidad y determinación. El miedo al futuro pierde fuerza porque ya no depende exclusivamente de resultados externos para sentirse valioso. Esa es una de las mayores victorias espirituales de Libra.